Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos, hermanos, compañeros. Eh, Les traigo otra enseñanza, otra prédica, ¿verdad? Otra exposición de la palabra del Señor que espero y le pido a Dios que sea de bendición y que sea de edificación en su vida, ¿verdad? Le agradezco al Señor también por la oportunidad que me da de, de hacer estas pequeñas enseñanzas. Primero que nada vamos a orar. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en los cielos, en la tierra y en todo lo que en ellos hay, mi Dios. Te agradecemos por la oportunidad que tú nos das de leer, de meditar tu palabra, Señor, porque sabemos que es la palabra segura y profética, ¿verdad? Más segura, mi Dios, en la cual hacemos bien en estar atento, Padre, porque ella es la que nos da testimonio de ti y en ellas hallamos vida eterna, Padre. Te pido que sea para edificación a las personas y que tú, mi Dios, nos des el crecimiento. Nosotros, como dice tu palabra, solo somos plantadores y regadores, pero tú eres el que das el crecimiento, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. El tema que le he puesto a esta enseñanza es la defensa de verdades absoluta o defensa del Evangelio, o en otras palabras, ejerciendo apologéticas. La palabra viene del griego apologéticos, ¿verdad? Que significa en el concepto cristiano defender todo el consejo de la palabra de Dios. Pero también apologética en el sentido general es la argumentación para poder explicar, para reportar o defender una posición sobre un asunto determinado. Ejemplo de apologética en general es en publicidad, en juicio, discusiones entre personas, presentación de informes o explicación de decisiones, ¿verdad? Yo, en lo personal, ejerzo, ¿verdad?, apologética en mi vida diaria, ¿verdad? Ejerzo defensa, ¿verdad?, en mi trabajo, defendiendo las políticas de mi empresa y lo que ofrece mi empresa, ¿verdad? También en el juicio vemos ejemplos donde un abogado ejerce apologética, ¿verdad?, o defensa de su representante, ¿verdad? La apologética cristiana es la disciplina que consiste en ofrecer y presentar defensa y evidencia de la veracidad y confiabilidad de la fe cristiana, ¿verdad? Nosotros tenemos un mandato, ¿verdad? Como cristianos evangélicos. Tenemos el mandato en Mateo, ¿verdad?, donde nos dice la palabra que vayamos y prediquemos las buenas nuevas, ¿verdad? Pero nosotros no podemos, ¿verdad?, ir a predicar el evangelio, ¿verdad?, sin antes ejercer apologética, o en el caso de que salgamos a evangelizar, tenemos que ir preparados para defender algunos puntos que son fundamentales en nuestra fe, ¿verdad? Ejercemos evangelismo, pero también ejercemos apologética, defendemos el evangelio, ¿verdad? Ante un mundo, ¿verdad?, donde quiere respuesta, ¿verdad?, o donde te van a hacer muchas preguntas y como cristiano no te puedes quedar en el icaco, perdido, ¿verdad?, por preguntas que te puedan hacer las personas allá afuera, ¿verdad? En el evangelismo explicamos lo que es Dios, o quién es Dios y quién es Cristo, también qué es el pecado,
y qué implicación tiene el pecado en la vida del ser humano, ¿verdad? Y cómo podemos ser salvos de la muerte eterna. Esto es cuando evangelizamos, pero también al evangelizar tenemos que ofrecer apologética o defensa de estas cosas, de quién es Dios, quién es Cristo, qué es el pecado, qué implicación tiene el pecado, cómo podemos ser salvos de la muerte eterna, ¿verdad? Tenemos que defender la verdad. Y Jesucristo dijo que Él es el camino y la verdad y la vida. Eso tenemos que defender, porque ahora, ¿verdad? El mundo no tiene verdades absolutas. Tenemos que defender la confiabilidad también en el mensaje que ofrecemos o en el evangelio que ofrecemos. También la apologética brinda unas críticas de la falsa enseñanza y como visiones antibíblicas. Tenemos que defender la sana doctrina de las falsas doctrinas o la falsa enseñanza, que por lo cual el mundo cristiano, ¿verdad? Es una realidad, ¿verdad? Porque dice Pablo que después de él van a entrar lobos rapaces que engañarán al rebaño. Y tenemos que tener, ¿verdad?, esa visión, ¿verdad? Tenemos que leer la Biblia, ¿verdad? Y ser como los bereanos, que ellos, al predicarles Pablo, ellos confirmaban lo que Pablo estaba predicando conforme a la Biblia, conforme a la Escritura, ¿verdad? En las cosmovisiones antibíblicas, ¿verdad?, cómo el mundo mira las situaciones que pasan, ¿verdad? Y de una u otra manera en la Biblia está reflejado todo lo que el mundo está pasando o en el mundo está pasando. Por eso les digo que si usted es cristiano, ha creído en Jesucristo, en la obra redentora de Jesús, y estás o estamos en la etapa de santificación que durará toda nuestra vida, ¿verdad?, la cual es obra del Espíritu Santo, nosotros tenemos que ejercer apologética, ¿verdad? Tenemos que ser capaces de comunicar el Evangelio y ahí mismo, ¿verdad?, defender su veracidad y su confiabilidad y argumentar en contra de los errores y engaños. Tenemos que tener argumentos con respecto a preguntas que el mundo, las personas de allá afuera nos van a hacer, ¿verdad? Respecto a una de las cosas pues que siempre ha existido, pero no como ahorita, porque se ha desbordado una ola de inmoralidad sexual, ¿verdad? Con todas estas ideas locas, ¿verdad?, que le han venido metiendo en las cabezas incluso de los niños, ¿verdad? Y que tenemos que tener o ejercer defensa o defender la postura bíblica ante esas ideologías satánicas, ¿verdad? Como el matrimonio igualitario, ¿verdad? Que Génesis capítulo 2, versículo 24 nos habla, que dice la Biblia que por tanto dejará el hombre, dice, a su padre y a su madre y se unirá a una mujer, ¿verdad? Y serán una sola carne, ¿verdad? Aquí el texto no habla del hombre en general. Aquí el texto habla, dejará el hombre, ¿verdad?, género masculino, a su padre y a su madre, se unirá a una mujer, género femenino, y los dos serán una sola carne, ¿verdad? También en Mateo capítulo 19, versículo 4 nos habla la palabra de lo mismo. Dice, y él respondiendo les dijo, ¿verdad? Esto es, Jesús le respondió a los fariseos, versículo 4, ¿no habéis leído que el que hizo al principio, que el que los hizo al principio, dice, varón y hembra los hizo? ¿Verdad? Varón y hembra los hizo. Y dijo, por esto el hombre dejará
a padre y a madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y qué afán del hombre en destruir lo que Dios unió, hombre y mujer, ¿verdad? Hombre y mujer, no lo separe el hombre. Ese engranaje entre el hombre y la mujer no se debe de separar o no se debe de destruir. También otro tema controversial es la eutanasia, que tal vez en algunos países no, no no están reconocidos, pero sí es una cosa que Dios lo condena, ¿verdad? En el segundo libro del profeta Samuel nos habla más acerca de esta, de esta práctica, ¿verdad? Donde el rey Saúl, rey de Israel, fue muerto a manos de otro hombre por, por decisión del propio rey Saúl, que le dijo al hombre que lo matara porque ya no aguantaba su angustia, ¿verdad? Primera de Samuel, capítulo 1, versículo del 6 en adelante. Vamos a leer. Dice, el joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza. Y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó, y yo dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy Amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates. El rey Saúl diciéndole a ese Amalecita que lo matara. Pero aquí está lo que mucha gente pasan en esa situación, porque se ha apoderado de mí la angustia. Y ese es el caso de la gente que tienen ese diagnóstico clínico de muerte, ¿verdad? Que ya no, ya están en esa angustia donde prefieren morir, ¿verdad? Pero Dios es el único que quita la vida y es el único que la puede dar, ¿verdad? Pero aquí vemos esa historia donde Saúl le pide a ese hombre, a ese joven, que lo matara. Sigue diciendo, pues mi vida está aún toda en mí. Dice, yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Pero llega donde el rey David, donde David, no rey todavía, ¿verdad? Pero llega donde David y, y David es tajante. Y le dice en el versículo 14, y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? ¿Cómo no tienen miedo de hacer esas prácticas pecaminosas? ¿No se han preguntado si Dios está de acuerdo con esas prácticas? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Entonces es una práctica, ¿verdad?, pecaminosa que Dios aborrece, la eutanasia, ¿verdad? También con el asunto del que hacen o hacen propaganda ahora los de pañuelito verde, ¿verdad? No quiero decir la palabra, pero ustedes saben a qué me refiero, ¿verdad? Donde la mujer tiene potestad de su cuerpo, ellas son las que eligen y bla, 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 ¿verdad? Pero la Biblia también ofrece
¿verdad? Una condenación con esas prácticas pecaminosas en Romanos capítulo 14, versículos 7 y 8. Romanos capítulo 14, versículos 7 y 8 dice: porque ninguno de vosotros o de nosotros vive para sí, ¿verdad? Y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, ¿verdad? Somos del Señor. No pertenecemos ni a la madre ni al padre, ¿verdad? En este caso, los niños que están en gestación son una criatura, es un ser viviente, ¿verdad? También en 1 Corintios 6, 19 y 20 nos habla la Biblia de que somos cuerpos, que somos templos del Espíritu Santo, de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, ¿verdad? También la Biblia en este pasaje nos dice que somos del Señor, que no pertenecemos ni al Padre ni a la Madre. En Amós capítulo 1, versículo 13, también la Biblia nos habla acerca de este tema. Amós capítulo 1, versículo 13. Mire lo que dice Jehová en su palabra. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el cuarto no revocaré su castigo. No quitaré el castigo por este cuarto pecado que hacen los hijos de Amón. Dice: porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galat que estaban encintas. El Señor no está de acuerdo con estas prácticas pecaminosas. Y el Señor habla de otros pecados: la borrachera, la lujuria, la lascivia, la mentira. Y los tales que practican esos pecados no son dignos de entrar en el reino de Dios, ¿verdad? También en los Salmos, David, inspirado por el Espíritu Santo, dice en el capítulo 22, versículo 10: sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios, ¿verdad? Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice, ¿verdad? Todo esto tenemos que tener defensa, o tenemos que defender la postura bíblica, ¿verdad? Para los ataques que tiene la gente de allá afuera con respecto a estos temas. También que otro tema es la evolución, o cómo fuimos creados, ¿verdad? Y Dios es nuestro creador, que hizo los cielos y la tierra y todos los que en ellos hay, ¿verdad? No fuimos creados de la nada, no fuimos creados por la evolución, o no evolucionamos, ¿verdad? O todo el universo no fue creado por una explosión. Segundo punto, tú debes de ser capaz de explicar por qué tienes fe en Jesucristo, ¿verdad? O defender nuestra fe prácticamente de lo que creemos nosotros, o de lo que la Biblia nos enseña, ¿verdad? En primera de Pedro 3, versículos 14 y 15, la Biblia nos dice que no tenemos que tener miedo a estas personas, ¿verdad? Y tenemos que defender lo que nosotros creemos. Y ofrecer defensa, dice el apóstol Pedro, con mansedumbre y reverencia, ¿verdad? Tampoco ser altaneros, ni andar buscando ahí cómo defender nuestra fe, sino que muchas personas van a venir y te van a preguntar, ¿verdad?, lo que tú crees.
Dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis, ¿verdad? Por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Tenemos que ofrecer defensa del Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Que Él murió conforme estaba escrito, fue sepultado y Dios lo resucitó de entre los muertos como está escrito. Ese debe ser nuestra defensa, o ese es el tema que nosotros debemos de defender y que está vivo, que reina para siempre, que un día volverá. Esa es nuestra esperanza. Esperamos con anhelo tu venida, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Decía Pablo, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estamos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Pablo ejerciendo apologética en 1 Corintios capítulo 15 del 17 y 19, donde muchos no creían la resurrección de los muertos, ¿verdad? También hay temas fundamentales o doctrinas fundamentales, la cual nosotros debemos de ejercer apologética. Y estas son, ¿verdad?, la deidad y la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, que es 100% Dios y 100% hombre, ¿verdad? Donde muchos pues no tienen la misma idea, que dicen que Jesús no es Dios. Y esta es una secta muy peligrosa, ¿verdad? La Trinidad de Dios, la otra doctrina fundamental, que Dios es un Dios trino, ¿verdad? La obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, también una doctrina fundamental, ¿verdad? Que toda la Biblia enseña, ¿verdad? También las 5 reformas de Martín Lutero, por el cual Martín Lutero se volvió un apologético, ¿verdad? En su época, donde clavó las 95 tesis afuera en una iglesia allá en Alemania, que él defendió la salvación por fe, él defendió la salvación por gracia, él defendió que solo a Dios se debe de dar la gloria, defendió que solo Cristo es la salvación, él es el intercesor, ¿verdad? Y defendió la sola escritura, ¿verdad? Esas fueron las 5 reformas. 5 reformas que el Martín Lutero defendió, ¿verdad? Pero también hay otros temas, ¿verdad?, como los atributos de Dios, que también debemos de predicar, también debemos de presentar defensa para los que vengan con otras cosas a enseñarnos. También la seguridad de la salvación, que es un tema pues que está en debate o en discusión también, pero la Biblia enseña categóricamente que estamos seguros en Cristo Jesús. Hay muchos pasajes, ¿verdad?, que demuestran nuestra seguridad en Cristo Jesús, porque no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, dice Romanos capítulo 8. Si no estoy errado, Romanos capítulo 8. Sí, Romanos capítulo 8 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, dice, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Verdad? También que tenemos que predicar y defender la justa ira de Dios. Son temas fundamentales de fe. También tú debes de ser capaz de criticar las cosmovisiones antibíblicas, ¿verdad? La cosmovisión es la manera en que el mundo interpreta, o la gente que están allá afuera, o nosotros interpretamos al mundo, manera de ver o interpretar el mundo.
La gente sin Cristo miran al mundo de una forma caótica. Caótica en la manera de que hay tsunamis, terremotos, plagas, enfermedades, ¿verdad? Esta cosa que está pasando ahora, la inmoralidad sexual y todo esto, ¿verdad? Y ellos ponen su esperanza en otras cosas como el dinero, sus trabajos, sus posesiones y todo eso, ¿verdad? Pero ellos están sin esperanza. Igual nosotros miramos al mundo de una forma caótica, porque también somos realistas y vemos que pasan todas esas cosas, los terremotos, los tsunamis y todo eso, pero nosotros tenemos una esperanza y esa es Cristo Jesús, ¿verdad? Y la obra redentora de Dios. También en 2 Corintios nos habla, en el capítulo 10, versículo de 3 al 5, que dice la Biblia, derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios, ¿verdad? Derribando argumentos y toda altivez que se levantan en contra de Dios. Un ejemplo, ¿verdad? Es derribar los argumentos o los pensamientos o las ideologías de los que protestan a favor de él. Ya lo hablamos, ¿verdad? De toda esta ideología de género LGTBIQ, ¿verdad? Los pañuelitos verdes y todo eso, los trans, ¿verdad? Nosotros tenemos que defender eso. Hay otros argumentos antibíblicos como falsas doctrinas también que debemos de defender, ¿verdad? Porque, como dije, dice Pablo que después de él van a entrar lobos rapaces, ¿verdad? Que engañarán al rebaño, ¿verdad? Y hablamos de sectas muy peligrosas que ponen en juego la salvación del ser humano, como los mormones, como los testigos de Jehová, ¿verdad? Los católicos romanos también, que atribuyen las obras a la salvación, ¿verdad? Que en los sacramentos, que el matrimonio y las peregrinaciones y todo eso, que si tú no haces eso, tú no eres salvo, ¿verdad? O sea que dejan a media la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario y nosotros tenemos que defender eso a capa y espada, ¿verdad? También tú debes de usar tu mente e intelecto para la gloria de Dios, ¿verdad? Siempre con mansedumbre y reverencia. Aquí nosotros no atacamos a las personas, ¿verdad? Sino que atacamos los pensamientos falsos y erróneos que lastimosamente mucha gente está enseñando. Tú debes de estar conectado a la Biblia. Un cristiano siempre debe de estar conectado a la Biblia y fueron enseñanzas que Jesús nos dio, ¿verdad? Que nosotros somos los pámpanos, las ramas, y nosotros tenemos que estar conectados al tronco, ¿verdad? El tronco en este caso es la palabra de Dios, es Jesús, porque la palabra de Dios es suficiente, o sea, es nuestro todo. Ahora, muchas personas, para los nuevos, ¿verdad? Nuevos creyentes, incluso pues ya los que llevan mucho rato en el Evangelio, pues siempre van a estar con ataques, como diciéndote, te lavaron la cabeza, te lavaron el cerebro, te metieron todas esas ideas ilógicas a las cabezas, pero creo que todas las personas en todo el mundo necesitan ese lavado de cerebro, necesitan sacar ese chip que el mundo le ha metido, ¿verdad? Y ingresar en su cabeza ese chip, ¿verdad? Esa forma de pensar que solo la Biblia nos da. El Señor, nuestro Dios, nos ha dejado para que nosotros la pongamos en práctica, ¿verdad? Y sobre todo eh, dejarnos instruir por ella. Los cristianos en la historia han usado apologética. Vemos el caso del apóstol Pablo, ¿verdad? Que incluso ejerció apologética con el apóstol, el apóstol Pedro, si no estoy mal, en el concilio en Jerusalén. Déjenme ver. Es en el libro de los Hechos, capítulo, no, en Gálatas sale.
Gálatas, sí, fue el apóstol Pedro. El apóstol Pablo ejerció apologética en contra del apóstol Pedro porque era de condenar, dice Pablo. Pablo era un fiel, ¿cómo le diría? Un fiel en estas cosas. Él ejerció apologética, ¿verdad? En todo el libro de los Hechos sale, ¿verdad? Donde Pablo hizo defensa ante Félix y Agripa, defendiendo la resurrección de Jesús. También en las plazas, en la sinagoga, con los judíos y piadosos con los que concurrían. En Filipenses capítulo 1, 17 dice que somos defensores del Evangelio de Cristo. Por toda la Biblia, hermanos, nos va a hablar de que somos, ¿verdad?, defensores del Evangelio. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 17, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, dice Pablo. Sabemos que estamos puestos para la defensa del Evangelio. Pero también, ¿verdad?, podemos ver que algunos cristianos pues ponen excusa para no ejercer apologética, ¿verdad? Y una de las excusas, o de las que más practican, creo, que es porque son perezosos intelectuales. No les gusta leer la Biblia, ¿verdad? Nada más los domingos que van a la iglesia pueden llevar y leer su Biblia, pero en semanas, pues, creo yo, no todos, ¿verdad? Porque es malo generalizar, pero sí hay una parte de creyentes que no leen su Biblia. También algunos temen de lo que otros puedan pensar de ellos, ¿verdad? O dicen, la letra mata y el espíritu vivifica. No, tú tienes que tener doctrina. Tú tienes que tener enseñanzas y así ejercer apologética, ¿verdad? Pero creo que la más común aquí en defender es la justificación por la fe y por la gracia, ¿verdad? Porque muchos, fíjense que no solo son los católicos romanos que pueden decir que nosotros somos salvos por la obra que hacemos, sino que también hay una secta allí que, digo yo, que entran en sectas, son los, ¿cómo se llaman? Los unicitarios, ¿verdad? Que ellos no creen en la Trinidad y que ellos también creen que por las obras que uno puede hacer podemos ser salvos. Y esto lo digo porque ellos creen que si no sos bautizado, tú no vas a ser salvo. Y no, la Biblia enseña, por toda la Biblia enseña que somos salvos por fe y por gracia, ¿verdad? Y esa es lo que debemos de defender. Porque si no, por demás murió Cristo, ¿verdad? Él dijo, consumado es. Ya no hay nada que hacer. Y ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros los cristianos, ¿verdad? En el libro de los Romanos, capítulo 4, del 1 al 5, nos habla la Biblia de el ejemplo de nuestro padre Abraham, ¿verdad? Que él fue justificado por la fe. Él no fue justificado por las obras, ¿verdad? Él fue justificado por la fe. Y dice el versículo 1, dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Y claro que sí, pero no para con Dios. Así que esta gente piensan que por hacer obra, ¿verdad?, ellos van a agradar a Dios. Y eso es erróneo. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Lo dice, pero al que obra, ¿verdad?, al que obra, al que se bautiza, al que promulga,
al que hace los sacramentos, ¿verdad? Al que va a la iglesia, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, ¿verdad? Pero aquí está el versículo 5, más el que no obra, porque no puede, es imposible hacer las obras de la ley. Nadie las hizo, solo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, más el que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío. Miren que si no cree en aquel que justifica al impío, dice, su fe le es contada por justicia. Su fe le es contada por justicia. Toda la Biblia habla que es por fe, desde el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento también dice que somos salvos por fe y por gracia. También en Gálatas 2:6 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Tú porque te bautices no vas a ser justificado. Tú porque vayas a la iglesia no vas a ser justificado, sino es por fe y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí mismo Gálatas 3, capítulo 6, versículo 6, perdón. Así Abraham creyó y le fue contada por justicia. Dice, sabes por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, preveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciéndole, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Verdad? Somos justificados por fe y por gracia, no por las obras de la ley. Y yo te invito a que pongas tu confianza en Jesús, que vengas en arrepentimiento y fe ante Él, ¿verdad? Así como creyó aquel que estaba a un lado cuando fue crucificado. Cree en Jesucristo, en la obra redentora de Dios, en ese sacrificio, en ese cordero inmolado que sufrió por nuestros pecados, por todos nuestros pecados. En serio, mi hermano, los días son muy difíciles, muy, muy difíciles. Y si tú piensas que después que morimos ya no hay nada, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que los que mueran sin Cristo tendrán un castigo eterno en el lago de fuego, en el infierno, ¿verdad? De eso habla Juan capítulo 3, ¿verdad? Que los que no creen en Jesús ya han sido condenados, pero los que creen en Él tendrán vida eterna, ¿verdad? Yo te invito a que reflexiones acerca de tu vida, ¿verdad? Que reflexiones cuántas veces le has fallado a Dios. Ciertamente, la vida es dura y muchos han visto partir a seres queridos que no han creído en Jesús, que han muerto en delitos y pecados. Sinceramente, te lo digo, yo no quiero que tú te mueras en tus delitos y pecados. Jesús, Dios, no quiere, ¿verdad? Porque Él es paciente, Él es misericordioso y no quiere que ninguno se pierda, mas quiere que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos por medio de Jesucristo. Que Dios me los bendiga, me los proteja
y que Dios pueda tocar tu corazón. Saludos a todos. Si este video es de edificación, déjame un like y comparta para que este mensaje llegue a más personas. Y pido a Dios que llegue a más personas. En el nombre de Jesús.